Como bien sabemos, la opinión con respecto a Kanokari, Kanojo Karishimasu o Rena Girlfriend como tú lo conozcas, es bastante, por no decir muy dividida con respecto a esta obra. Hay unos que dicen que es el peor bodrio que alguna vez se pudo haber escrito, dibujado y animado, y hay otros que te dicen que pelean el top mano a mano con otras obras como Kaguya-sama. Esto sobre todo lo he leído en comunidades de habla angloparlante, o sea, inglés. Y otros, que es un gris entre tanto blanco y negro. Ahora, ¿qué pienso yo? Que he estado siguiendo semana a semana este manga desde hace más o menos unos 3 años. He visto todas las temporadas y he visto algunos romcoms en este tiempo, así que tengo algo de perspectiva para analizarlo y medirlo. Ahora, para analizarlo y saber de dónde viene esta opinión popular de que Kanokari es una mierda, te diría que hay que evaluar varios aspectos: al protagonista, el desarrollo del manga, los personajes secundarios y el capítulo 218 del manga, que para mí y para todos probablemente fue un antes y un después en la obra, para bien o para mal. Ahora, habiendo aclarado todo esto, vamos con el prota. Bueno, al principio de la obra se nos presenta a un chico que tenía una novia, iba a la universidad y claramente las patas de su mesa eran únicamente eso: tengo una novia, tengo a mi familia, que ni tanto porque vive solo y siempre lo subestimaron, y algunos amigos. En el momento en el que quitas 2 patas y medias de la mesa, ni siquiera 3, es lógico que se le caiga la mesa, como pasó al inicio del manga, donde vemos a un Kazuya completamente destruido. Ahora lo importante es que a Kazuya no nos lo venden como el prota genérico que es un edgy guapo y que todas lo aman por el poder del guión. En este caso, todas lo aman, pero no es por una cuestión de que él sea muy pijudo y guay, soy edgy, soy un Sasuke. No. Aquí sabemos que nos venden a un tipo cuyas características son que es un tipo amable, un tipo soñador, un tipo optimista, pero que tiene un lado oscuro que equilibra o desbalancea un poco la balanza para el lado malo. Su autosabotaje con pajerismo incluido, cosa que vemos mucho en la obra. El desarrollo que ha tenido en la obra ha sido bastante bueno a día de hoy, sobre todo en el manga, porque pasamos de un tipo completamente inseguro a un tipo que con todo y miedo tuvo las pelotas de frente y le pidió a Chizuru que tuviera una cita. Estoy consciente de que esto tomó más de 300 capítulos. De primera mano, te lo digo, yo que estoy aquí desde hace mucho. Fue un dolor de huevos, pero se ven bastantes mejorías, para ser honestos, comparado con el principio y cómo vamos la cosa hasta ahora. Ahora repasemos un poco lo que es el desarrollo de este muchacho. En la primera temporada básicamente mantiene esa mentalidad débil, el autosabotaje está a la orden del día, y ni él sabe lo que está pasando. Ya en la segunda es donde sentimos que empieza a encaminar un poco este muchacho, pero no es un punto de inflexión importante, o por lo menos no tiene acciones que te hagan decir que qué bien que está haciendo las cosas, o que te dé de notar una línea ascendente en su desarrollo de una manera muy notoria. Ahora, lo que para mí es un punto y aparte en Kazuya es en su tercera temporada, que es básicamente acerca de la película. Es donde a mi parecer vemos la mejor faceta del personaje, con un gran carisma para resolver situaciones, comprometidísimo con la película, y esto es importante porque las motivaciones del personaje para ayudar a Chizuru no son sus deseos egoístas, sino por querer ayudar a Chizuru con su sueño y que Sayuri vea a Chizuru en la pantalla grande. Si me lo preguntan a mí, motivaciones bastante nobles, que van muy bien con el personaje, porque es lo que nos construyeron. Ok, entiendo que su motivación va alimentada gracias a que ama a Chizuru, pero su objetivo no es usar la película como medio de enamoramiento de Chizuru, sino es para ayudarla en su camino actoral. Ahora pasemos al arco de los hawaianos, donde honestamente no te podría dar un balance general como si lo hice con estas 3 temporadas. Es básicamente donde veríamos lo mejor y lo peor de Kazuya, en donde al final del arco vemos los resultados de lo que puede hacer su sombra. Ahora que menciono el tema de su sombra, me gustaría hacer un agregado a la temporada 2 y 3, para hablar de lo que puede hacer su peor lado cuando se deja ir en un estado mental sumamente negativo. En estas 2 temporadas vemos a un Kazuya que no se ve dominado por su negativismo y se sobrepone a las situaciones gracias a su determinación y que tiene apoyo de sus amigos o personas cercanas, ya sea Chizuru, Mini, Sumi y Kibe, sobre todo Mini y Sumi. Ahora, por esta misma razón, si le quitas su soporte a Kazuya y lo destruyes mentalmente, es capaz de lo peor. En términos generales te diría que Kazuya es un protagonista que puede llegar a ser algo bueno, ya que la primicia que te venden sigue ahí, te venden un tipo con esta personalidad, cualidades y defectos, que desde el día 1 está ahí. Súmale que durante el tiempo ha tenido una evolución, en ese trayecto ha tenido sus menos y sus más, pero es una línea ascendente a paso lento. Pero en sus puntos malos hay acciones y sucesos que me hacen bajarlo muchísimo, y por lo que la inmensa mayoría lo baja un montón y lo considera un protagonista nefasto. Para mí no es un protagonista nefasto, es un protagonista bastante
o sea, está bien. Es un protagonista que o está bastante bien o es bueno, pero sus acciones lo penalizan muy fuertemente. Y ahora que hablamos de eso, quiero pasar al siguiente punto. Este capítulo es probablemente por lo que se lo mata al protagonista. Y créanme, yo también. En este capítulo se ejecutó todo mal. Aquí es donde con tener una buena idea no basta. ¿Por qué digo tener una buena idea? Porque veamos un poco atrás. Kazuya viene de, según él, ser rechazado con una confesión que para él lo era el todo por todo, dadas las condiciones que se tenían en el viaje. Nosotros sabemos que no es así, que ella tuvo que correr para ganar tiempo con Mami, pero él no lo sabe y es lógico que esté destruido. Pero desde cómo se toma las cosas, al final termina en un declive total que tuvo que ser desarrollado de otra manera. Además que el autor ejecuta extremadamente mal la idea, la terminó de matar haciendo NTR en su obra. Básicamente eso. En resumen, este es un punto bajísimo en la obra, que desde mi perspectiva partió completamente a la mitad al fandom y polarizó más las opiniones de las partes, en líneas generales, sobre todo las negativas, donde prácticamente mucha gente dejó de leer el manga, o si antes le tiraban hate y antes lo odiaban muchísimo, creo que ahora más, porque el capítulo 218 fue un completo bodrio. Este punto es un tema muy debatido acerca de la evolución del propio manga con respecto a la relación tiempo y desarrollo. Te lo resumiré y te digo por qué. Y es que el desarrollo de este manga no es ni bueno ni malo. Es un claro, está bien, pero se puede hacer mejor. Muchísimo mejor. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué? Partamos de la base de que este manga fue publicado en 2017. O sea, lleva un periodo de 7 años y un poco más con una regularidad de publicación semanal a salida de este video. Y bueno, en líneas generales el tema del desarrollo ha estado bien. Nada muy radical ni nada que la entorpezca a un punto insostenible. La evolución del propio Kazuya, también de Chizuru y algunas subtramas de la historia, da a notar que hay una evolución de cierta calidad en los personajes acorde al tipo de historia y complejidad que nos plantea el autor. Si pones un gráfico desde el punto de partida hasta acá, hay una clara línea ascendente, pero es una línea ascendente muy lenta, que por si no se dieron cuenta, es una historia un tanto sencilla que intenta abordar algunos temas que pueden ser interesantes, sin tener que ahondar en exceso con el afán de complicar la trama haciendo algo que no es. Y sin olvidar que es una comedia romántica, pero el tema es que todos estaríamos contentos, o por lo menos satisfechos, si ignoramos el hecho de que lleva 7 años con nosotros. Mangas con menos capítulos, volúmenes y tiempo de publicación te desarrollan una historia de calidad como lo es el manga de las quintillizas o como otros mangas, pero te pongo el ejemplo de este manga porque es un manga que he leído varias veces, que en 224 capítulos de manga te arman una historia con una clara línea de desarrollo y bastante divertida y con mucho carisma. En cambio a esta, por ejemplo, llegar al punto en el que estamos en la actualidad, que es el tema de la cita de Kazuya y Chizuru, tomó más de 5 años llegar hasta aquí, entre que te dan vueltas, entre que sí y que no con el sunderismo de Chizuru hacia Kazuya y personajes secundarios que a veces no ayudan a que la trama se mueva, sino que la detienen. El que pasen una gran cantidad de años, volúmenes y temporadas en cuanto al anime, para llegar a este punto a mí me parece bastante rozando casi lo excesivo. Ya que hay muchos puntos en los que la solución está al frente, pero el autor decide extender situaciones o arcos que tienen una solución clara con el afán de extender el manga en vez de explorar otras situaciones, historias que pueden dar un desarrollo de calidad en cuanto a dar más protagonismo a personajes como lo puede ser Sumi, que no sabemos demasiado de ella, o personajes con la historia de Mami que da para algo bastante interesante, lo que nos da a entender que con Kanokari es un manga que con la ejecución y enfoque correcto sería considerado por la opinión popular como un anime memorable y de calidad entre los romcoms, mínimamente. En resumen, ¿qué manga nos perdimos por culpa del autor y sus estupideces, básicamente? Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hablar del tema de la línea ascendente de Kanokari. Mucha gente no la ve por un tema de que ha llegado a un punto de hartazgo con esta cosa. Y lo entiendo completamente. A mí una vez incluso me pasó. Pero si haces zoom out a todo lo que viene siendo el manga y lo analizas objetivamente, el manga ha tenido una evolución lenta, sí, coincido, estoy harto de que sea lenta porque no tiene sentido. Con las ideas que te da el autor, esto da para que sea un manga de muchísima más calidad que lo que nos dan actualmente, o lo que nos dieron en el pasado, porque hace un año y algo he considerado que ha tenido una mejoría bastante notoria. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Aquí es donde más se demuestra lo antes mencionado al tema del desarrollo, y es la falta de enfoque e ideas correctas para enriquecer tu elenco. Personajes incluso con el poco desarrollo y protagonismo en la historia como Sumi son entrañables,
pero se les ve por el autor más como un comodín o algo similar, cuando si le preguntas al tipo que lee el manga semanalmente qué le gustaría que se desarrollara más, te diría que exploren con más profundidad los personajes como Sumi o Yaemori de manera más honda y darle más trama, darle más contexto, que sepamos más de ellos, los cuales tienen de dónde para eso, ese es el tema. Ahora, hay algo que sí hay que reconocerle a Reggie y es el trabajo que hizo con Mami. La manera en la que van metiendo a Mami en la historia es muy buena y cómo todo desemboca en el arco de los hawaianos y cómo movió la trama a su antojo haciéndolo interesante y que pues dejaba a los lectores esperando semana a semana el siguiente capítulo para saber cómo seguía todo es simplemente increíble. Sumándole que les das un trasfondo al personaje, un trasfondo bastante interesante, que insisto, puede ser explorado, pero no se le da la gana a Reggie. Ahora, hay un personaje que me gusta el rol que le dan en la historia, que no entiendo por qué no se tomó esa base para manejar el resto de secundarios, y es Esquive, el cual no tiene apariciones muy recurrentes, pero cuando aparece siempre tiene algo bueno que aportar o directamente desarrolla aspectos de la historia de una manera que le da cierta claridad al protagonista, en puntos como resolverle ciertas dudas, dejarle puntos claros y claro, ayudar a resolver dudas de incluso la propia Chizuru. A lo que me refiero con el tema de dejarle claro cosas a Kazuya es por ejemplo el tema de mentirle a Nagomi y cómo desembocó en los hawaianos y en la investigación de Chizuru, en la pequeña salida que tuvieron con respecto a que Chizuru le preguntara cosas a Kibe sobre Kazuya, con el tema de su investigación. Sabemos que es amigo de Kazuya, por ende algo pajero, pero es un tipo que más allá de ser pajero, tiene cosas claras, tiene puntos muy buenos y son bien explotados cada vez que aparece. Ahora, hay alguien con quien sí tengo un problema, y es con Ruka. El rol que ella tiene básicamente en esta obra es hinchar las bolas, algo que hace continuamente y con una motivación bastante sosa, como lo es el tema de su corazón. Si me lo preguntan, una completa estupidez. Y como por arte de magia, Kazuya, porque es Jesucristo, hizo que su corazón palpitara más rápido y se enamore de él. ¿Por qué? Porque sí. Me molesta bastante porque en los hawaianos, sobre todo después de que se descubriera la mentira, se ve por primera vez y única como un personaje que aporta la trama y decide dejar sus deseos egoístas por lo que ella cree correcto, que es en pro de Kazuya, porque sabía que eso no dejaba bien parado a nadie, ni a él, ni a ella, ni a Kuri, ni a Kazuya, ni a Chizuru, a nadie dejaba bien parado. Me molesta porque con esto y algunas cosas que pasan en ese arco me demuestran que el autor simplemente no quiere darle un trasfondo importante al personaje ni a su historia, tanto al punto de que en la actualidad está completamente borrada de la historia. Y la única forma de que aparezca, según todos los lectores, es para que siga hinchando las bolas en la cita que tendrán Chizuru y Kazuya, y no con un argumento interesante para la trama. En este apartado la conclusión es que es un 50-50, y a veces ni te diría que es un 50-50, es un claro desbalance para los personajes, porque de, ponele, 10 personajes, 4 son decentes y 1 o 2 son buenos. Ese es el tema con esto. Porque si lo juzgo por un lado, me parece correcto en el tema de roles, pero si vemos la otra cara de la moneda, lo puedo penalizar por la falta de estos mismos, que tienen carne para algo más interesante y relevante, o para personajes que sí o sí lo requieren y no lo tienen, como es el caso de Ruka, o también puede ser Sumi, que no sabemos nada de ella, insisto. Por último, antes de finalizar, me gustaría analizar levemente a Chizuru, porque sin analizar completo, este video se me va a unos 10 o 20 minutos más, y simplemente diré esto: Reggie, hace mucho tuviste que quitarle ese rol de dama de hierro y contarnos los motivos de por qué ella es como es, explorar más su vida, el tema de sus padres y no darle tantas vueltas con el tema de Kazuya. Contarnos más de cómo es su vida actoral, cómo han sido sus relaciones con los hombres, temas que pueden darle más trasfondo a Chizuru y hacer que entendamos ciertos comportamientos que ha tenido a lo largo de la obra. Lo estás haciendo ahora, mínimamente, y las cosas van bien, pero debiste subirle 2 o 3 cambios hace más de 150 capítulos. Te tardaste mucho. Y esto mismo que dije puede aplicar tanto para otros personajes como para tramas, como para arcos, para todo. Bueno, ahora habiendo analizado todos los apartados que para mí son importantes para analizar este manga, podemos llegar a una conclusión. Y la haré simple. Kanokari no es una mierda como muchos lo quieren dar a entender. No es el peor bodrio que se ha escrito. Créeme, se han escrito peores cosas y he visto peores cosas. Pero definitivamente no es un rom-com top por muchas razones antes mencionadas. Como por ejemplo, el tema de los secundarios con los problemas de desarrollo y lo que nos dejan de ver el ritmo lento que muchas veces toma el manga, que si te lo analizo en porcentaje es probablemente
un 70% de la obra. Y, por supuesto, por el momento más catastrófico de la obra, y que por muchas cosas antes mencionadas no es top. Pudo haberlo sido si se tenía el enfoque adecuado, y en vez de estirar el chicle en situaciones que no lo requieren solo por extender, si hubiera usado ese tiempo para enriquecer la obra con subtramas que a los lectores los pueda atrapar y hacer más entrañables a tus personajes. Y bueno, dime qué opinas en los comentarios acerca de Kanokari. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es tu gusto culposo? Personalmente, probablemente, si tuviera que definir a Kanokari, probablemente lo definiría como mi gusto culposo. Pero bueno, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y dale like si te gustan este tipo de videos. Y nada, nos vemos.